Tenemos aquí en el estudio la presencia de Eduardo de la Torre Jaramillo. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Claudia, bienvenido. Muchas gracias. Este es su espacio. En ausencia de mi amigo Ramsés, pero tú siempre estás acompañándolo. Le enviamos un afectuoso saludo también a Ramsés, que está muy pendiente de todo lo que nos viene a compartir. Claudia Montero, adelante. Muy buenas tardes nuevamente, Claudia, auditorio. Y bueno, pues un tema que desde hace ya algunos meses viene tomando y que ha retomado Eduardo de la Torre es el tema de las candidaturas ciudadanas. Pero ¿quién mejor para comentarnos lo que Eduardo hace unos días, para ser preciso el día de ayer, mencionaste ya que que hay un proyecto que se llama Podemos Ciudadanos Democráticos. Explícanos de qué se trata. Sí, es una idea que tampoco no hay nada nuevo bajo el sol, es regresar a la política a sus orígenes. Partimos de dos grandes modelos, el modelo español con un partido político de los indignados que se traduce en Podemos, y el movimiento de un cómico, Beppe Grillo, en Italia, que es el movimiento 5 Estrellas, y ellos lanzan, el primer eje es una lucha frontal en contra de la corrupción. Yo creo que eso no solamente en Veracruz, sino en el país, lo que se traduce impunidad y sobre todo una destrucción del Estado de Derecho, que lleva implícito también una negación de la autoridad y sobre todo de una cultura de la legalidad. Y dijimos, además de que ese tiene que ser el primer eje, el segundo debe ser proponer una salida al tema de la seguridad pública, que hoy lo vemos en Coatzacoalcos y lo vemos en todo el estado y en todo el país, que es uno de los grandes temas a resolver, pero que está vinculado con la corrupción, como lo podemos ver en Michoacán fundamentalmente, que están inmersos. El tercer eje temático es el agua. Así como desde 1945 hay un convenio entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano para dotarle de agua, ese convenio ya no se cumplió en 1994 y le debemos millones de litros de agua a los Estados Unidos. Pero además lo que vimos en Jalcomulco, que querían afectar este río para lo de unas hidroeléctricas, o el futuro tema de la reforma energética con el fracking, o el agua que vamos a darle a los regiomontanos ahora con el río Pánuco. El eje del agua va a ser un tema importante. El de la conectividad para poder desarrollar. En Veracruz son 14 ciudades medias, es el tercer estado más conectado del país hoy en día. Y por supuesto la movilidad, el tema del transporte, que en Jalapa es un caos, transporte público y transporte privado. El desarrollo y el del medio ambiente. ¿Qué queremos con estos 7 ejes? Pues plantear a la ciudadanía una cosa que me parece pertinente. Son temas no partidistas, son temas eminentemente ciudadanos, son temas no ideológicos, porque hoy en día la clase política, PRI, PAN, PRD, están agotados. Hoy el PAN, al menos aquí en Veracruz, en lugar de plantearse cuál es su situación a 75 años, ya este partido de la tercera edad lo van a celebrar con una fiesta baile. Entonces yo espero que nos salgan más videos en Veracruz, habrá que unos panistas en Veracruz, y lo segundo es que estamos proponiendo que se elijan a los candidatos vía internet, un modelo donde rompemos con las despensas, donde rompemos con la mercantilización de la política, que lo observamos en las elecciones internas del PAN o en las elecciones internas del PRD, que el INE fue a contar. El INE es una autoridad administrativa, no jurisdiccional. El problema es cómo llegan esos votos. Ya lo vimos en elecciones internas, entonces en elecciones constitucionales, lo que hizo el PRD este fin de semana, pues es lo que hace el PRI y lo que hace el PAN también. Cuando estuvo en Cedesol y cuando también estuvo con todos esos programas sociales de oportunidades y que tienen a toda una serie de siervos electorales, yo le digo, y hay que transitar hacia una ciudadanía política. La propuesta es que quien llega a ganar de estos diputados federales done el 50% de su a instituciones como Cáritas, como bomberos que no tienen dinero, como Cruz Roja y como todas aquellas asociaciones civiles que sí están haciendo un trabajo para la sociedad. Es decir, decirles a la ciudadanía que más allá de lo que están viendo en la política y de que hoy ningún partido político se diferencia de donde emanaron, que es el PRI,
pues hay otra forma de hacer política. Estamos sondeando por distrito. El que aspire necesita 5,000 firmas por ley para poder participar. Ayer estábamos recurriendo a cuál sería la metodología. 21 representantes de Podemos Ciudadanos Democráticos en los 21 distritos, que no necesariamente van a ser los candidatos. Hablé con Carlos Luna Escudero, el ex rector del IBES. Me dijo: yo quiero participar, pero no con la experiencia tan desagradable que tuve del PRD y del PAN el año pasado, ¿no? Que lo engañaron en todo momento para que al final no fuera candidato. Y le dije: aquí solo depende única y exclusivamente de ti y de que puedas reunir 5,000 firmas para poder participar. Y por supuesto aquí hacemos nuestra aquella frase que dice: si yo fuera alcalde, si yo fuera diputado, cualquier ciudadano hoy tiene esta oportunidad. Hoy tiene esta oportunidad. Oye, Eduardo, ¿no es un reto esto? Lo de las firmas, se escucha que son muchas firmas, o es tal el grado de rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos. Sí, por supuesto que es un reto. O sea, 5,000 firmas en un distrito son muchas firmas, es el 2%. Promedio, los distritos electorales tienen 250,000 electores. Sin embargo, ahí te mides si eres un líder de opinión, si eres un líder político, si efectivamente te conoce la ciudadanía o no, porque esta es otra lógica política la que estamos utilizando. No necesariamente es como lo están haciendo la política tradicional de la compra del voto. Nuevo León es el gran experimento. El próximo año hay una serie de asociaciones vía ciudadana con quienes ya entramos en contacto. Son empresarios, son hijos de los políticos del PRI, que me parece muy interesante, expanistas también, experredistas que se decidieron que ya no hay posibilidades de entrar a un partido político, están muy divorciados, muy separados de la ciudadanía para hacer política. Y allá las encuestas dan que 6 de cada 10 regiomontanos quieren un candidato ciudadano para el próximo año. Se acaban de poner en contacto conmigo una candidata que aspira a ser candidata ciudadana en Cuernavaca. Entonces esto es un fenómeno que se está empezando a dar, no sé si en las capitales de los estados del país, pero sí en una vertiente ciudadana. Lo teníamos en la legislación de 1919 a 1945, ahí estaban las candidaturas ciudadanas independientes. El término exacto es derecho humano fundamental a participar con una candidatura no partidaria, de ahí que se le puedan llamar independiente, ciudadana, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que es un reto que asumimos. Tenemos que recorrer el estado, hablar con más organizaciones. Nosotros seríamos una más de todas esas organizaciones y por supuesto sentarnos a platicar con absolutamente todos, religiosos, ateos, iconoclastas, de ex militantes de partidos políticos como nos han buscado, y creo que esa es una de las rutas para limpiar el próximo Congreso. El próximo Congreso no queremos diputados vinculados al narcotráfico como ya lo hubo en la Cámara de Diputados y que tuvieron que sacar al primo del exgobernador de Michoacán en una cajuela de manera vergonzante, el PRD, que no se nos olvide. Y creo que esa es la gran apuesta, que antes de que el problema de seguridad pública, antes que la corrupción, porque hoy Madero, como el lidercito del AVE de Carroña aquí, el líder de AVE de Carroña dice, roben, le dicen a sus alcaldes. Sí, 3, 4 y 5 de este tipo de liderazgos. Y dice, es culpa de la reportera aquí, Ana Lilia Velázquez. O como dice Madero, nosotros, es una estrategia de medios que traen en contra de nuestro, perdón, el mejor material lo dan los panistas que se exhiben más allá de las montanas, pues, que si le dan 500,000 pesos por voto en una reforma, que si lo invitan al otro senador con otras chicas, ¿no? Entonces, y racistas, además de fachos, ¿no? Se vistieron de los jóvenes de Jalisco, de Hitler, para celebrarlo. Golpearon también en Brasil. Y los gandallas que fueron que todavía siguen en la cárcel en Brasil. Entonces, el panismo, que no tiene nada que ver con el PAN, o sea, ese panismo chocarrero, diría yo, y más gandalla, porque no tiene
ni la virtud ética que tenía la historia, que lo diferenciaba del PRI. Dice, ¿por qué nos sorprende más el PAN? Porque era como la oposición moral en este país. Y pues pasaron a ser un partido político agotado, yo creo que por la edad que ya tiene, ¿no? Y sus nietos están siendo muy rebeldes a lo que era la historia del PAN. Pero bueno, dejemos este partido, que ellos resuelvan sus cosas. Sin embargo, darle la vuelta a esto, rescatar la parte ciudadana de la política. ¿Te acuerdas cuando renuncié al PAN? Vine y dije que hoy era más decente la prostitución que la política. Así lo dijo, efectivamente. Entonces, creo que esta es una parte para poder rescatar a la política. Por supuesto, tiene que ser más de clases medias, eso sí lo tengo que decir claramente. Las clases medias son las que hoy sí tienen mucho miedo en Veracruz, las que son muy apáticas también, pero hay que decirles, o prefieres que todas las prerrogativas, que es importante comentarlo, es un análisis que hace José Antonio Crespo, dice, cuando nace el IFE, le daban 200 millones de pesos en 1994 a los partidos políticos. Después se eleva al 485%. Del 97 al año 2008 les daban a los partidos políticos 5,000 millones de pesos mensuales. En la reforma electoral que a mí me tocó hacer 2007-2008 bajamos de 5,000 a 3,500 millones de pesos. Si yo sumo las prerrogativas federales y estatales, a los partidos políticos les han dado 120,000 millones de pesos en estos años de creación del IFE, ¿no? Entonces, creo que, como estuve en un foro de ciencia y tecnología, dijeron los investigadores, si se destinara ese dinero a la ciencia y tecnología, otro sería el desarrollo del país. Entonces tenemos que plantear cuál es el tipo de desarrollo. ¿Quieres una política con despensas y con compra de voto? Porque el INE va a seguir contando bien los votos. El problema es cómo adquieres esos votos, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el ejemplo de las consultas, ¿no? El PRI 5.5 millones, Morena 2.8, 2.5 el PAN, 2.3 millones el PRD, yo no veo de dónde. El PAN tiene 232,000 afiliados a nivel nacional. Es decir, que cada afiliado tuvo que solicitar 10 firmas y las cifras son falsas. En el país, el 3% milita de todos los mexicanos en todos los partidos políticos. Entonces, si yo sumo 5.5, 2.5, 2.3 y 2.8, pues me está dando una cantidad de casi 12 millones de mexicanos que no militan, porque sería el 10%. Entonces son cifras elevadas, son cifras compradas, como lo vimos en Puebla con el líder juvenil que pagaba 10 pesos por firma y después 100 pesos por el formato de llenarlo en 10 firmas. Bueno, y aquí Miguel Ángel Yunes fueron 7.5 millones de firmas, ya no fueron documentos. Entonces rebasó el planteamiento de Acción Nacional en cuanto a las firmas, y de esto yo creo que la gente no es menor de edad, la gente sí se da cuenta y no ejerce la ciudadanía por este desencanto y esta forma tan corrupta de hacer política. Eduardo, mencionaste a Carlos Luna Escudero, empresario y también rector de una universidad particular aquí en Jalapa, quien pudiera estar encabezando una de estas candidaturas ciudadanas. ¿Quiénes más pueden? Infórmanos si tú también vas a contender o cuál es el rumbo que lleva. Yo, si se inscribe Adolfo Mota como candidato a diputado por el distrito de Jalapa Rural, ¿no? Con todo gusto, porque además de que es un funcionario fallido, ahí tuvo todas las manifestaciones, esto es histórico. O sea, tenemos políticos inútiles como él. Fuimos los 2 diputados federales, solamente hizo 8 iniciativas de ley. Entonces yo le preguntaría si ese fue tu muy bajo nivel productivo en el Poder Legislativo Federal, ¿para qué quieres volver a ser diputado? No hizo nada como diputado local. Como presidente del PRI perdió 142 municipios de 212 y pierde el Congreso, es cuando tiene 21 diputados el PRD, el PAN, 6 el PRD,
uno Convergencia. Entonces tenían 28 diputados la oposición, que no lo supieron aprovechar, fue otra cosa, no tuvieron un pensamiento estratégico. Pero es un político, un viejo político, que no le sirve ni al país ni a los ciudadanos, aunque esté regalando computadoras hoy en día en todo el distrito de Jalapa Rural, ni así le sirve, porque que no se le olvide a él y a los otros que aspiran que las nuevas reglas de la LEGIPE y la Ley General de Partidos Políticos, el INE está vigilándolos, que no disfracen sus eventos como funcionarios, porque esto ya se empieza a tornar de otra manera y empieza a calificar y evaluar el INE, y son reportes que pasan al Consejo General. Entonces, las condiciones sí bien cambian. En Coatzacoalcos tenemos otro candidato, Juan Carlos Charleston. Yo lo que creo es que en Córdoba también un expanista ya nos buscó. Esto, la segunda etapa es salir a recorrer el estado, empezar a ver estos liderazgos, y si reúnen los requisitos, yo sí creo que podemos hacer unas candidaturas en los 21 distritos con gente que no tenga ningún compromiso con las familias políticas, con los grupos criminales, con los grupos ilegales que hay en Veracruz, y sobre todo empezar a limpiar la política en el estado de Veracruz. Creo que esa es la enorme tarea. Eduardo, ya por último, Podemos, Ciudadanos Democráticos, ¿quiénes pueden participar? ¿Para qué hace el llamado? Cualquier ciudadano que se acerque a nosotros. Está el Twitter, es Podemos CD mayúscula, las dos. Estamos ya en Facebook, estamos en el Blogger con Podemos Ciudadanos Democráticos, que esa va a ser la primera fase de decirles, a ver, tú en esta elección federal, porque es otra distritación, de tal municipio te corresponde tal distrito electoral federal, y trabajar con él y decirle, la única regla que sí nosotros estamos poniendo es esta de donar la mitad del salario a estas organizaciones. Esto no está en la ley, esto es una congruencia para que podamos, sí, cambiar de raíz la forma de hacer política, porque tenemos ese gran problema. Te dice la gente, todos hacen lo mismo, todos reparten despensas. No, de lo que se trata es de no hacer lo mismo y de recobrar una herencia cívica, ciudadana en la política, porque como va el país, más allá de las reformas, que todas las reformas las tenemos que evaluar 5 años después, más o menos, según los especialistas en políticas públicas. Ya no le tocaría al presidente Enrique Peña hacer una evaluación de estas reformas. Entonces, sí creo que ese tiene que ser la ruta, una ruta donde no tengas que vivir todos estos procesos tortuosos en la elección de candidatos ciudadanos. Pues Eduardo, te agradecemos mucho que nos hayas informado sobre este tema. Vamos a estar pendientes para que nos sigas informando cómo va el proyecto Podemos, Ciudadanos Democráticos. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo de la Torre Jaramillo.